placer que nos pueda acompañar en esta instancia el consejero de Codicen, electo por los docentes, Julián Mazzoni, uno de los dos votos que no contó esta reforma aprobada por los demás para la ANEP. ¿Cómo le va? Bueno, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Esto es un primer borrador, de todas maneras, ¿no? Sí, en realidad no podríamos decir que se aprobó, porque digo, es una línea que se viene manejando, pero es un documento que se va a someter a discusión. Exacto, por eso digo, primer borrador. Particularmente en los próximos días, el artículo 70 de la Ley de Educación, plenamente vigente, no fue cuestionado por la Ley de Urgente Consideración, establece que es preceptivo el pronunciamiento de las asambleas técnico-docentes, que pensamos que en el mes de abril y mayo van a estar reuniéndose. Justamente en el día de ayer se estuvo tratando el tema en el Consejo Directivo Central y la previsión es que se puedan reunir y expedirse sobre este primer documento que ya va marcando algunas líneas, y por eso es que los consejeros representantes de los docentes nos pareció que no era la línea mejor para empezar la discusión. Bien, ¿por qué entienden que no? ¿O qué es lo que temen de esas líneas? Lo que les voy a decir es más o menos lo que expresé en el seno del Consejo Directivo Central. Perfecto. Que yo primero quiero decir una cosa que me parece bien importante. Es cierto que hay visiones distintas, pero yo lo que quiero decir es que he encontrado en los consejeros que representan, digamos, a la parte política, mucha comprensión de nuestras posturas y un buen intercambio personal, y después en el propio ámbito de las resoluciones. Los miércoles se reúne. Eso permite deducir que en realidad van a encontrar puentes como para poder... Bueno, los vamos a buscar, yo no sé si los vamos a encontrar. No, porque pueden haber miradas tan diferentes realmente que sería como pretender mezclar agua y aceite. Eso lo vamos a ver, eso lo vamos a ver en la medida que se vaya desarrollando. Nosotros lo que pretendemos es representar a quienes nos votaron, que son los docentes que integran la Administración Nacional de Educación Pública. Y por lo tanto estamos muy en contacto con los organismos que representan a los docentes. En primer lugar, con las Asambleas Nacionales Técnico-Docentes, que son lo que la ley establece que expresan de alguna manera esa opinión. También con el movimiento sindical. Nosotros, además de, digamos, legalmente representar a todos los docentes, fuimos propuestos por las listas sindicales, por la coordinadora del Sindicato de la Educación y por lo tanto también por el PICNT. Esas opiniones, cada vez que nosotros hablamos, de alguna manera seguramente que se reflejan. Ahora, después de todas estas aclaraciones, les explico, digamos, la fundamentación que yo di para votar en contra. En primer lugar, porque esto no es nuevo. En realidad venimos con una discusión ya de décadas. Sí, ¿para qué educar? Sí. Esta discusión es una discusión, digamos, que se inicia, yo diría, a nivel mundial. En el año 1995 hay un documento muy importante que establece el Banco Mundial y que yo siempre recomiendo, fue analizado en el año 96 por el recientemente fallecido maestro Miguel Soler Roca, en un documento que se llama el Banco Mundial metido educador. Y yo quiero señalar que esto se produce en un momento en que la UNESCO también saca un documento, que es la educación encierra un tesoro, que es el llamado informe de Delors, que tiene otra visión del futuro de la educación. Entonces, el Banco Mundial es un organismo de mucho peso y por lo tanto empieza a financiar este tipo de reformas tal como las veía. Esta reforma comienza en el Uruguay, todo el mundo sabe, con el proceso que inició el profesor Germán Rama y que continuó después Bonilla, desde el Codicen, y que tuvo una resistencia muy importante desde los sindicatos, desde el movimiento estudiantil y desde diferentes sectores. En el año 2003 es convocada una reunión con los Ministerios de Educación y Cultura de Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay,
con el Banco Interamericano de Desarrollo, que era el que había financiado la reforma, y con la Universidad de Stanford, que era de alguna manera la que ayudaba en este análisis. El análisis es para ver por qué razón estas ideas que proponía el Banco Mundial no habían fructificado. Y se hace una propuesta de modificación. Para el caso uruguayo, se hace una propuesta de modificación legal que implica profundizar la coordinación, limitar la autonomía y encontrar los elementos para que desde el Ejecutivo se pueda implementar esta reforma. Nosotros fuimos en el sentido contrario. ¿Por qué razón? Porque nos parece que una transformación educativa necesita décadas y que si la ponemos a depender de un ministerio, el ministro a veces dura menos de 5 años y con suerte dura 5 años. Y entonces, pero cada si vez fuera que... una política de Estado... Bueno, justamente nos parece que la política de Estado en materia educativa tiene que ir por el camino de la autonomía, porque esto ya lo decía claramente Varela, hay que separar la administración de la educación de la deleteria acción de las pasiones. Política se refería, digamos. Es decir, él ya proponía separar la administración escolar de la administración general del Estado. Y a mí nos parece que sería la mejor forma. Obviamente, hemos discutido este tema, la ley de urgente consideración laudó y le dio mucho más poder al Ministerio de Educación y Cultura, pero todavía conservamos la autonomía del ente que representa de la Administración Nacional de Educación Pública, del cual nos toca ser integrantes del Consejo Directivo. Entonces, en ese contexto es que se inicia este proceso. Es la continuación de aquella discusión y bueno, nosotros somos fieles a... Una cosa es el 95 y otra el 2022, No, en realidad las ideas, si usted analiza las ideas que están detrás, es cómo concibe el futuro de la educación en el contexto de la propia sociedad. Es decir, se puede pensar que la educación es una herramienta para el desarrollo económico solamente, que es lo que hace el Banco Mundial, lo analiza desde ese punto de vista. ¿El miedo cuál es? ¿Que se formen personas para conseguir trabajo y no se eduquen en realidad? Bueno, si me permite desarrollar un poquito más la idea, sí. Yo le voy a contestar eso, pero la otra referencia es si educamos para la libertad, si educamos para formar personas críticas, que seguramente van a ser muy buenas en el ámbito productivo, pero van a tender a una transformación de la sociedad. Y la otra son como una especie de adaptación a una nueva realidad, pero esta es, digamos, la discusión que está de fondo. Esto después se traduce en el concepto de las competencias. Si yo educo para las competencias, que son una serie de competencias que tienen que ver con los criterios con los cuales se organiza la producción y que se van modificando, eso es evidente. En el desarrollo de las fuerzas productivas, de la sociedad, hay transformaciones importantes que se pretende que se acompañen. Cómo se organiza la producción, qué peso tienen las nuevas tecnologías, digamos, todo este tipo de cuestiones es la que está detrás de esta discusión. Evidentemente, el actual gobierno y sus representantes en materia educativa piensan que vamos a ir por ese camino. Respetable posición, pero que no compartimos quienes representamos a los docentes y por lo tanto hemos votado en contra de esta forma de llevar adelante la transformación. No es que estemos en contra de pensar que hay que encontrar caminos para la transformación. Y lo que tú me preguntabas, si nosotros... Si el temor es que en realidad justamente falte aprendizaje de asignatura. Ese es uno de los temores, pero en realidad el temor es limitar la educación solamente a eso. La educación es mucho más que ayudar al desarrollo de la producción de un país. Es mucho más que eso. Nosotros pensamos que hay que educar para ejercer la ciudadanía con plena libertad. Y el ejercicio de la ciudadanía... ¿Pero en qué parte del documento pareciera haber un manual de formación neoliberal? Obviamente que no es así. No dice el manual, nosotros queremos formar ciudadanos que le hagan todos los mandados a las empresas. No, obviamente que no dice eso. Interpretan es eso? Mucho más complejo que eso, ¿no? Entonces, el tema, insisto, es cómo vemos nosotros
el futuro de la educación y cómo pensamos nosotros que tienen que desarrollarse. ¿Por qué insistimos tanto en el tema competencias? Porque cuando se define la competencia, se están definiendo 10 competencias. Sí. Nosotros, en ese sentido, pensamos que cuando el individuo es libre, va a tener competencias seguramente y van a ser mucho más de 10, y cada cual, en la medida que desarrolla su educación a través de las asignaturas, de la profundidad en las cuestiones culturales, va a ir definiendo sus propias competencias que van a enriquecer mucho más la sociedad y van a ser mucho más que 10. Entonces, esta es, digamos, la diferencia conceptual que tenemos con la doctora Aristimuño, que es, digamos, la abanderada de esta reforma y que ha tenido el apoyo de la mayoría del Consejo Directivo Central. Permítame, Mazzoni, Sí. si abrimos al panel. ¿Cómo no? Porque así con ellos... todo gusto. Yo quisiera señalar una vez más, porque tú me lo preguntaste y no alcancé a contestar. ¿Qué parte? Que hay un muy buen relacionamiento personal y hasta político, diría yo, con los integrantes del CODICEN en su conjunto. Bueno, por eso es esperanzador, ¿no? Eso es un ambiente, yo lo digo francamente, me siento muy tranquilo. Esto que estoy planteando a ustedes, lo planteo allí y no genera una rispidez en el debate. Bien, los abrió el otros paraguas, consejeros, no sean ríspidos los panelistas los otros consejeros aceptan nuestra posición, como nosotros aceptamos la de ellos. Digo, la nuestra, porque sí, con la doctora, de ideas y con la maestra personas, de Iglesias estamos muchas veces opinando en común. Sí, y otras. Y generalmente perdemos 3-2 en estos temas. Pero en otros no es así. Bien. Y yo quiero señalar esto porque es un mensaje importante para el conjunto de la población. Sí, y se necesita. El debate en ese ámbito es un debate de ideas, de mucho respeto, y obviamente los integrantes del CODICEN, los 5, están a la altura. Estamos, creo que sí. Ojalá podamos decirlo más adelante. No me dejen pegada, panelistas, hoy. A ver si mostramos un debate a la altura. Como tiene que ser. No nos vamos a meter en lo personal, nos vamos a meter en las ideas. En las ideas y en lo técnico. Dale. Y con ese semblante, con lo que usted acaba de decir, seguramente va a obtener mucho más, sobre todo frente a una institución gobernada por un Robert Silva, atrás un Da Silveira, va a obtener mucho más que una actitud ríspida, de confrontación, porque ya hay una confrontación entre lo que usted estaba planteando, entre las competencias, la educación por competencias y la educación por disciplinas, ¿no? Para de alguna manera decirle al televidente resumir. Que es el debate que estamos teniendo. O sea, una educación tradicional por disciplinas, que hemos tenido hasta ahora, con determinados resultados que pueden ser buenos o malos, y eso lo definirán ustedes y lo definirá el televidente, o una nueva orientación hacia las competencias, que es lo que me parece que quiere la composición política del CODICEN. Ir hacia eso. ¿Qué es ir hacia eso? Para explicárselo también a los televidentes. Bueno, hay 5 principios de la educación por competencias. Aprender a aprender, aprender a convivir, comunicación efectiva trilingüe, responsabilidad social y compromiso ciudadano. O sea, tenemos un deber de cuidarnos a nosotros, cuidar a los demás, pero cuidar las cosas también. Todo eso, ¿a usted le parece que son cosas negativas? Que el nuevo educando, en la nueva concepción del educando, vayamos hacia eso en una visión más horizontal, no tanto meterle al educando, a ver... La repetición de memoria. La fecha de la batalla de Waterloo fue tal cosa. En Las Piedras se enfrentó a Artigas con Posada, ¿no? No, enseñarle a aprender, enseñarle a ver todo eso desde una visión... Con pensamiento crítico, ¿no? Con pensamiento crítico y usando, por ejemplo, la herramienta tecnológica. ¿No le parece una cosa que hay que darle la bienvenida a eso? No, para nada eso. ¿No le parece creativo? Yo no le estoy diciendo que eso sea negativo. Ah, ok. No me parece negativo. Usted me pregunta si a mí me parece negativo, le digo que no. No es negativo. A mí me parece que lo que sí está mal es pensar primero que vamos a llegar a esas competencias y el camino para llegar a esas competencias y cómo vamos a evaluar para llegar a esas competencias. A mí me parece que tiene que estar esas competencias y muchas otras competencias que nosotros tenemos que dejar
que el individuo las desarrolle. En este mundo... Por ejemplo, Mazzoni. Bueno, primero las cuestiones artísticas que están siendo dejadas de lado, es muy importante. Después, las posibilidades de desarrollo en las materias que tienen que ver con las humanidades, que también estas formas, estas concepciones van dejando de lado. Y después, la inmensa cantidad de cosas que pueden surgir de un individuo educado y culto, que va mucho más allá de esas 5. Que las tenemos que tener, pero no tenemos que empezar desde ahí para poder evaluar hasta dónde llegamos. Yo creo que lo que tenemos, que esas competencias de la cuestión habla, esa contradicción. Que el centro sea el estudiante, que es darle al estudiante las herramientas para él y no que venga de arriba, porque mire que de arriba le vamos a dar la fecha de la batalla de Waterloo, pero también le vamos a dar le vamos a dar la ideología de género, le vamos a dar una cantidad de cosas que vienen muy vertical y que yo creo que es parte. Y yo no estoy hablando en contra de eso. No, por favor, estamos... Pero es que quiero plantearlo, quiero que el hombre me... No sé si usted... Sí, por supuesto, responda. Y después cambiamos de panelista. Se ha insistido mucho en que se pone el estudiante como centro. Yo digo que con el presupuesto educativo que se está desarrollando en este país, no se puede hablar de poner el estudiante como centro. Tenemos 80 millones de dólares de recorte, tenemos problemas para la alimentación, tenemos un montón de problemas. Entonces, que me digan que van a hacer una reforma que tiene al estudiante como centro y simultáneamente los que definen cómo se va a financiar esa reforma son el Ministerio de Economía y Finanzas y la OPP, me parece que no es serio. ¿Y la deserción estudiantil de antes? Por favor, porque si no, no da tiempo para los demás. Valeria. Bien, yo comparto que en realidad la reforma no pone al estudiante como centro, obviamente que no. En realidad lo que pone como centro es el tipo de estudiante pensando en el tipo de adulto que queremos para el futuro. ¿De dónde sale esa en realidad yo creo que comparto mucho de la visión que planteaba el compañero en cuanto a que los dos modelos, creo que la diferencia básica es si dejamos a la persona ser, más allá de educarse, ¿no? de educarlo en realidad, y lo dejamos ser, que se desarrolle, si quiere ir para el área artística, para el área, que quiera ir, o creamos modelos en cuanto a lo que queremos hacer. Entonces vamos a tener como una producción en serie de estudiantes preparados. Lo dice, han salido artículos que hasta nombran a Juan Pedro y que Juan Pedro precisa un apartamento y no sé cuánta cosa más. O sea, queremos formar personas con un modelo cuadrado de lo que queremos desarrollar. Entonces, lo que queremos desarrollar son personas que sepan, desde la educación, que puedan buscarse un apartamento, que se puedan buscar un trabajo y limitarlas a ese modelo de lo que van a poder hacer. Pero, no buscamos... ¿Por qué está tan en contradicción que además aprendan asignaturas? O sea, no te van a enseñar a cómo alquilar un apartamento. Esa no va a ser la materia. No va a ser como... La materia no es como alquilar el apartamento, pero se potencia lo que tiene que ver con herramientas ¿Para enfrentar al mundo moderno? No es para enfrentar al mundo moderno. Porque para enfrentar al mundo moderno lo que más necesitas es tener conocimientos. Y en realidad esos conocimientos no vienen en si vos tenés la capacidad o no de buscar un apartamento o si tolerás la frustración de si no encontraste el apartamento. Eso manejalo con terapia, ¿no? Con la educación, tu nivel de frustración, ansia, o después de obtener las respuestas del mundo. Porque, o sea, no voy a solucionar mi vida o no voy a encontrar lo que realmente quiero ser y hacia dónde me tengo que desarrollar porque me enseñan a cómo buscar un apartamento y a manejar la frustración de si la encuentro o no lo encuentro, ¿no? O sea, yendo muy a cómo justifican el perfil de la formación. Yo lo que creo es que sí, y lo decían los representantes de los docentes, están de acuerdo que es necesaria una modificación y una reforma, pero basada no tan drástica, decís. Pero no desde el punto de vista de crear seres para la producción, que es lo que define o termina siendo en realidad esta reforma. Bien. Pepe. Fomentar el pensamiento crítico aparece como un hecho fundamental, incentivarlo. ¿Cuánto de ello, entiende usted, depende de una reforma o de una institución educativa y cuánto depende del contexto, el hogar donde ha nacido un estudiante? Bueno, eso es muy importante, digamos. Eso lamentablemente es así y eso es un problema que tiene nuestra sociedad. Yo creo que nosotros vivimos en un país que tiene una tradición importante en el sentido de que el ámbito de la educación pública es el ámbito de buscar la igualdad. Y esto
es muy importante, pero tenemos claro que el ambiente socioeconómico y cultural donde se desarrolla la vida de los niños y de los adolescentes es fundamental en su rendimiento. Eso no nos cabe duda. Pero también detrás del fundamento de la propuesta hay un diagnóstico que a mí me resulta siempre muy preocupante, que lo quiero señalar aquí, y es que el nivel de desempleo juvenil tiene que ver con cómo se educan los estudiantes. Y yo creo que eso es una cuestión equivocada. Yo creo que el nivel del desempleo juvenil tiene que ver con el nivel de desempleo que tiene el país en su conjunto. Obviamente, la juventud siempre es más castigada en esto, y que además fundamentar una transformación educativa en esto oculta lo que está detrás, que es el modelo económico y social que es mayoritario en el país. Entonces, también me parece que desde el punto... Esto está ganándole la ideología al estudiante, a tenerlo como centro. ¿Y quién puede pensar que cuando discutimos los problemas pedagógicos no hay ideología detrás? Pero tiene que ganar las elecciones para eso. No, pero la discusión ideológica no es la política. Usted se está equivocando. No es la política partidaria. Por eso hablamos de la autonomía. La educación ideológica es otra cosa, ¿no? En el ámbito pedagógico, ¿tá? Yo acá estoy hablando como representante de los docentes. No estoy hablando como representante ni de una ideología ni de un sector político. Entonces, cuando discutimos los problemas pedagógicos, sí discutimos problemas ideológicos. Es qué país queremos tener. Y nos tenemos que poner de acuerdo, porque obviamente yo no le voy a imponer mis puntos de vista. Es criminal desde el punto de vista docente que yo vaya y le diga, usted tiene que pensar como yo. Es al revés. Todos hemos discutido los problemas de la laicidad, y los problemas de la laicidad tienen que ver con que los docentes respeten a los estudiantes y les den todas las posibilidades de análisis. Esto está definido legalmente, ¿no? Así que no vamos a entrar en la discusión. Seguimos. Pablo, yo no sé si cerré bien la... ¿Te pareció? Le agradezco entonces, si quedó claro. Yo aplaudo ese diálogo que existe entre ustedes, me parece fantástico. Si no, tenemos que apagar la luz y nos tenemos que ir. Ahora, eso es lo primero. Ahora, desde que soy chico, no hace mucho tiempo, pero desde que soy chico, yo escucho estas discusiones, hace un poco más de tiempo, escucho las discusiones de la reforma de la educación una y otra vez también. Y esto que usted está expresando ahora, lo escuché también en el 2019 por Ana Olivera, Neto y una serie de políticos más, y anteriormente también. ¿Me permite una pequeña interrupción? Dígame. No estoy de acuerdo con lo que decía Ana Olivera y lo que decía Neto. No estoy discutiendo, yo no estoy discutiendo si está bien o está mal o está o no de acuerdo, ni con lo que hizo la administración anterior, está bien, ni con esta. Ni con esta, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que yo recuerdo en el 2019 cuando se empezaba la reforma educativa, se citó una comisión que hacía 2 años que estaba estudiando el tema, pero hacía 20 años que se estaba estudiando la reforma, pero nunca salió. Y es un tema, yo creo, más bien, no, estoy en lo cierto. Y pasaron 20 años y ahora pasaron 3 o 4 años más, y los chiquilines desde el 2001, con una administración colorada, porque si no después dicen que hay un tinte político, al 2011, 1 de 4 terminaba el liceo. Y de los que se iban, el 90% no volvían. Terminamos el 2021 con el 50% de los chiquilines que no termina el bachillerato. Es un desastre. Y mientras tanto seguimos discutiendo programas, ideas, formas de gobernar la educación, formas de los programas de gobierno, de un lado y del otro. No le estoy recriminando a usted. Pero usted está acá sentado hoy, entonces se lo tengo que decir. ¿Cuándo va a ser? ¿Qué es lo que tenemos que tener nosotros? O sea, no los uruguayos, sino las autoridades de la educación, no importa el partido político que sea, para lograr una reforma seria, que resuelva los problemas y que no pasen 30 años y sigamos discutiendo de lo mismo. Bien, para cerrar la palabra de nuestro invitado, y si me permite, Valeria planteaba esto de la educación por competencias como si fuese la producción, creo que lo dijiste, la producción en masa, como una fábrica de estereotipos. Pero eso no es educar en competencias. Entonces, me gustaría que usted también lo incluya en la respuesta. Hablaba ella, me acordaba de otro ladrillo en la pared. Sí, exacto. Totalmente, me vino la misma imagen. Digamos,
usted planteó, primero le contesto a usted, a mí me parece que la solución es la autonomía. Es decir, la autonomía en serio. Que se ponga por encima de cuál sea el partido político que gobierna, que las autoridades de la educación sean electas de tal manera que puedan establecer trabajos por décadas y no por cada 5 años, que es lo que ha pasado en el Uruguay. Es más, le voy a decir, usted habla del último gobierno de Jorge Valle, que era digamos, estaba Bonilla al frente del... Después vino 15 años de gobierno del Frente Amplio, pero en los 3 diferentes gobiernos del Frente Amplio hubo diferentes enfoques. Entonces, y ahora hay otro enfoque distinto. Por lo tanto, aquí el problema es que no puede ser que los problemas educativos cambian de enfoque cada 5 años. Acá tenemos que lograr un gran acuerdo. Pero en el mundo no va hacia la educación por competencias, sí. Yo creo que no. Bueno, que en algunos casos sí, y en otros no. Y en los casos en que va, ya están volviendo porque no ha servido. Eso es lo que nos parece a nosotros. Entonces, la pregunta que usted me hace, yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo por tener las autoridades de la educación que no dependan de los vaivenes políticos partidarios. Hemos ido en el sentido contrario desde hace mucho tiempo. Pero yo creo que eso puede cambiar. Eso debería ser el gran acuerdo. Mazzoni. Lo que decía, si me permite un detallecito. Sí. No, hoy van a multarnos seguro. Mira que qué usted horrible. se va y después yo sigo. Bueno, no, por eso digo, porque a usted le tengo que decir que esa dicotomía entre asignaturas y competencias es, digamos, obviamente, cuando uno analiza tiene que sintetizar un poco. Bueno, se puede discutir cuánto de una cosa y cuánto de la otra. Ojalá tenga éxito en eso. Bueno, vamos a tratar. Yo insisto en el sentido de que la disposición al diálogo está y que yo me he sentido muy cómodo en el ámbito del Codicen, conversando con las diferentes autoridades, siempre. Nos quedamos con eso, Mazzoni. Muchísimas gracias. Obviamente esto es súper interesante. Es la formación del futuro. Merece realmente hablar muchísimo más. Y lo haremos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, Antes de la pausa...